Cuando Dios le dio el sueño a José y le mostraba que iba a estar en un lugar de honra, puesto que sus hermanos y su familia iban a inclinarse ante él, Dios le mostró cuál iba a ser el fin o el propósito que tenía Dios para con José, pero no le mostró el camino que tenía que pasar. Es decir, José no sabía que iba a ser vendido por sus hermanos como esclavo, que iba a ser echado en un pozo, en una cisterna, tampoco que iba a ser separado de su padre, tampoco sabía que iba a terminar preso un tiempo por causa de una calumnia o de una mentira que fue levantada en su contra. Cuando el rey David fue ungido, siendo un pastor de ovejas, fue ungido por el sacerdote Samuel, Dios le dijo que sería el rey de su pueblo, pero no le mostró el camino que tenía que pasar para llegar hasta ese lugar. Cuando se cumpliera ese tiempo en que gobernaría al pueblo de Israel, es decir, él tuvo que pasar una preparación, un entrenamiento, una formación, y fue bastante difícil la persecución que sufrió por parte de Saúl y todas aquellas pruebas y dificultades, guerras y batallas y situaciones difíciles. Todo formaba parte también de un plan de Dios para hacer de él ese hombre que iba a estar listo y preparado para poder gobernar a su pueblo. Así como José también pasó por todas estas cosas, aunque José ignoraba que iba a pasar por esto, formaba parte del plan de Dios para poder ser formado y llegar a ser el segundo después de Faraón. Y también tenemos el caso de Moisés. Cuando Dios se le aparece o le visita a través de una experiencia espiritual en el desierto, mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, y ve la zarza que ardía y no se consumía, y Dios le dice a Moisés acerca de su llamamiento y le anuncia que es el escogido para ser el libertador del pueblo de Dios, para sacar el pueblo de la esclavitud de Egipto. Y le escogió como líder y le puso como líder sobre el pueblo de Israel para esta misión. Pero Moisés ignoraba todas aquellas cosas que iba a vivir por causa de ese llamamiento. Así que muchas veces Dios, así como dice la palabra en Éxodo 13:17, cuando Dios los saca de Egipto, no los llevó por el camino más corto porque era la tierra de los filisteos y seguro que iban a encontrar oposición por causa de estas naciones y quizás enfrentarían batallas, y Dios dice que los llevó por otro camino para que al enfrentar la guerra o la oposición de estas naciones, quizás se iban a arrepentir y se iban a regresar a Egipto o iban a querer regresarse a Egipto. Y muchas veces, así como Dios le mostró solamente el fin a José de que estaría en un lugar de honra, a Moisés le mostró que sería el libertador de su pueblo Israel, y también a David le mostró por medio de la unción que recibió por parte de Samuel, anunciándole que sería el rey. Les mostró cuál sería el fin de ellos, el propósito y el llamado, mas no el camino que recorrerían. Porque quizás si estas tres personas hubieran conocido de antemano todas las luchas, las batallas, las guerras, las aflicciones, los dolores, los sufrimientos y todas las cosas que iban a tener que pasar para llegar al cumplimiento de lo que Dios les estaba anunciando, muy probablemente iban a desistir de ese llamado. Y así muchas veces a nosotros también quizás nos puede dar promesas o nos puede tener planes para con nosotros, para cumplir ese propósito que tiene con nosotros, que son planes, como dice la escritura, de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Pero para llegar al cumplimiento de esos planes y propósitos de Dios hay un camino que debemos atravesar, hay una formación, hay una preparación que debemos recibir de parte de Dios para poder administrar,
para poder ser buenos administradores de esas bendiciones que Dios va a traer a nuestras vidas. Entonces, muchas veces Dios permite que no sepamos el camino que vamos a tener que enfrentar, las situaciones que vamos a pasar, precisamente para que no nos amedrentemos, para que no tengamos miedo, para que no tengamos temor. Y quizás por causa de no querer sufrir, de no querer pasar problemas o dificultades o tribulaciones, las cuales quizás permitidas por Dios son para traer esa formación, ese moldeamiento en nuestro carácter, esa preparación y poder recibir de Dios las herramientas y todo lo que vamos a necesitar para poder cumplir finalmente con ese llamado o ese propósito de Dios para nosotros. Y Dios no nos permite conocer todo el camino que debemos recorrer, pero que a su vez es necesario para poder hacer las cosas de una forma que glorifiquen realmente a Dios. Así que si tenemos promesas, si Dios nos ha anunciado, nos ha mostrado o de alguna forma nos ha hecho saber cuál es su propósito para con nosotros, qué promesas tiene para nosotros de bendición y vemos que estamos pasando por un camino que parece más bien un valle de sombra de muerte, como dice la palabra, no debemos temer, porque Dios está con nosotros. Y en todo tiempo, cuando vemos la vida de estas tres personas, Moisés, José y el rey David, vemos que Dios estuvo con ellos, porque cuando Dios llama, cuando Dios escoge y cuando Dios hace una promesa, Él es fiel y siempre está ahí presente para hacer que esa promesa, que ese propósito y que ese plan se cumplan. Así que no temas.